Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños y tengo una gran historia que contarles. Había una vez cuando todos los reyes de Grecia se unieron en una guerra contra la ciudad más poderosa del mundo, Troya, la historia que ya les conté. Durante 10 largos años sitiaron la ciudad. Los dioses se involucraron en apoyo de sus campeones. Innumerables guerreros y muchos héroes cayeron en ambos bandos. Finalmente los griegos vencieron a los troyanos, en gran parte gracias a una estratagema imaginada por el rey de Ítica. Instruyó a sus propias tropas para que construyeran un caballo de madera grande y hueco en el que se esconderían los soldados griegos, después de lo cual fingirían retirarse. Pusieron en marcha su plan y, cegados por la alegría y el alivio de que la guerra finalmente había terminado, aunque todavía preocupados, ya que los dioses habían declarado que Troya caería. Los troyanos arrastraron el caballo dentro de sus muros. Esa noche, cientos de barcos griegos regresaron a la orilla y un pequeño grupo de guerreros liderados por Odiseo, que había permanecido escondido dentro del caballo, se arrastró fuera de su escondite y mató a los guardias. Abrieron las puertas de la ciudad desde adentro. Y esa noche lograron, con engaños, lo que durante 10 años de la fuerza y la valentía no habían logrado. Troya cayó, derrotada por una treta. Algunos incluso dijeron que por una estrategia poco honorable. Pero la gloria siempre está del lado de los vencedores, y los griegos saquearon y destruyeron la ciudad que había resistido durante tanto tiempo. Los griegos habían permanecido lejos de casa durante tanto tiempo que todos ellos, guerreros y reyes por igual, ahora solo deseaban volver a casa, a sus esposas y a su tierra. Cada rey, cada capitán, condujo a sus hombres a casa. Las familias finalmente se reunieron después de 10 largos años de espera. Tras el final de la guerra, casi todos los griegos habían regresado, excepto uno, Odiseo. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Si eres tan amable, suscríbete a mi canal y haz clic en el botón me gusta. Esto ayuda a apoyar el canal y limita los anuncios tanto como sea posible. Síguenos también en Facebook para los anuncios. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video más tarde o saltar directamente a una parte particular de la historia, las marcas de tiempo se enumeran en la descripción y en el primer comentario. Ahí también encontrarás enlaces a diferentes opciones de transmisión como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Pero antes de comenzar, adopta una posición cómoda. Toma una respiración larga y profunda y relajante. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros, libera la tensión en tus músculos faciales también y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje.
Vamos a seguir los pasos de Odiseo, su esposa Penélope y su hijo Telemaco, tal y como se narra en una de las obras literarias más antiguas que se conocen, la Odisea de Homero. Si te interesan los acontecimientos de la guerra de Troya, también puedes escuchar mi otra historia reciente al respecto, pero no es necesario para seguir esta. Como de costumbre, te contaré los episodios de la historia y entre medias veremos de dónde vienen y qué significaban para los antiguos griegos, lo que hace que la Odisea sea una obra singular y como una historia que se puso por escrito hace casi 3000 años, todavía se siente muy contemporánea, no por el contenido en sí, sino más bien por su estructura narrativa. Pero volvamos a nuestra historia y antes de saber dónde estuvo Odiseo durante todos estos años, vamos a hacer una primera parada en Ítaca, que ha cambiado mucho en su ausencia. En su pequeño reino insular de Ítica, su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, que todavía era un bebé cuando su padre se fue a la guerra, esperaban ansiosamente un reencuentro con su esposo y padre. Odiseo había estado desaparecido durante varios años y solo quedaba el hilo más delgado de esperanza de que algún día lo volvieran a ver. Resulta que Odiseo no había muerto y que su diosa protectora, Atenea, no lo había abandonado, sino que su viaje a casa se convirtió en una de las historias de aventuras más extraordinarias jamás contadas. Y esta es la historia que voy a compartir con ustedes esta noche. Mucho antes de la guerra de Troya, Odiseo había reinado en su isla de Ítaca con su esposa Penélope, una princesa espartana. Se había enamorado de ella cuando estaba en Esparta y la llevó con él a Ítaca. Años más tarde, en el suceso que desembocó la guerra de Troya, Helena de Esparta fue raptada por París de Troya. Su esposo legítimo, Menelao, pidió a los reyes de Grecia que defendieran su honor y recuperaran a su esposa. Odiseo era uno de esos reyes a los que se recurría, pero no le gustaba la aventura ni la guerra, especialmente tan lejos de casa. Entonces trató de evitar tener que involucrarse fingiendo que estaba loco. Cuando el enviado de Menelao llegó a Ítaca, Odiseo enganchó un burro y un buey a su arado y comenzó a sembrar sus campos con sal. Su estratagema se reveló rápidamente con un engaño cuando uno de los enviados colocó al bebé de Odiseo, el joven Telémaco, frente al arado. Odiseo se detuvo en seco, exponiendo así que solo estaba fingiendo estar loco. Se vio obligado a seguir al enviado a la guerra en contra de su voluntad, y su ejemplo y actitud fueron contrarios a tantos héroes de la época que fueron modelos de valentía y honor. Odiseo fue más cauteloso. No era un cobarde y sabía correr riesgos, como cuando años después se escondió dentro del caballo de Troya. Pero Odiseo también era un hombre de familia, no un aventurero, y estaba profundamente apegado a su hogar y a su familia. Le habría entristecido profundamente saber lo que ocurrió en Ítaca en su ausencia.
cuando no regresó de la guerra. Varios meses después de que terminara la guerra y otros reyes ya habían regresado, docenas de pretendientes de Ítaca habían invadido el palacio de Odiseo, donde aún vivían Penélope y Telémaco. Querían que Penélope reconociera que su marido estaba muerto, y cada uno de ellos intentó ganar su mano en matrimonio. Estos pretendientes ni siquiera podían esperar la confirmación de la muerte de Odiseo para comenzar a robarle. Vivían en su casa, comían su ganado y su cosecha, y le faltaban el respeto a su esposa, presionándola para que se casara, volviéndose cada día más audaces e insolentes. A estas alturas, Telémaco ya no era un niño, sino un joven. Cada día se enfurecía más por la desfachatez de estos pretendientes, pero no sabía qué hacer para restablecer el orden en el palacio de su padre. Por suerte para él y para Penélope, esto estaba a punto de cambiar. Durante estos años, Odiseo disfrutó de la protección de la diosa Atenea. Gracias a sus poderes, supo que Odiseo seguía vivo y por qué no había regresado a casa. Resulta que Odiseo había incurrido en la ira de Poseidón, el dios de los mares, durante la guerra de Troya. Atenea estaba firmemente del lado de los griegos, mientras que otros dioses como Poseidón, Afrodita y Apolo apoyaban a los troyanos. Y aunque estos dioses habían tenido que aceptar la caída de Troya, algunos, como Poseidón, seguían guardando rencor a Odiseo. El rey griego no solo fue directamente responsable de la caída de Troya, sino que también había logrado la derrota de Troya usando un caballo. Y Poseidón también era el dios de los caballos. Un día Poseidón abandonó el monte Olimpo, la residencia de los dioses, para aceptar un sacrificio en el sur, en Etiopía. Atenea aprovechó su ausencia para pedirle a Zeus, el rey de los dioses, que finalmente permitiera a Odiseo regresar a casa. Zeus accedió a ello y Atenea inmediatamente trazó planes para ayudar al héroe perdido. En ese momento Odiseo estaba cautivo en una isla. Había estado durante varios años encarcelado contra su voluntad por Calipso, una ninfa. Pero desde su partida de Troya y antes de su llegada a la isla de Calipso, Odiseo había vivido una serie de acontecimientos extraordinarios. Cuando la guerra terminó, Odiseo salió de Troya con 12 barcos, con la esperanza de llegar a Ítaca unas semanas más tarde. Pero sus compañeros querían volver a casa con más tesoros de los que ya habían saqueado de Troya, e insistieron en lanzar una incursión en Ismarus, una ciudad costera indefensa de Tracia, no lejos de las ruinas frescas de Troya. A Odiseo no le gustó la idea, ya que estaba ansioso de regresar a casa lo antes posible. Pero después de 10 años de guerra, los compañeros guerreros de Odiseo sintieron que lo que habían saqueado de Troya no era un premio suficiente, por lo que Odiseo finalmente accedió a la incursión. Los griegos saquearon Ismarus
se repartieron entre ellos sus ganancias mal habidas y luego, en lugar de irse inmediatamente, comenzaron a festejar a pesar de que Odiseo instó a todos a partir. Mientras que estaban en Ismarus, Odiseo había perdonado la vida de un sacerdote de Apolo y a su familia. Para agradecerle, el sacerdote le dio una botella de vino negro, un poco de oro y un cuenco. El vino era una bebida fuerte y deliciosa. Estaba tan concentrado que por cada copa de vino era necesario agregarle 20 veces más agua para diluirlo. Odiseo no sabía qué hacer con esta botella de vino tan especial, pero siempre podía serle útil, así que la guardó a buen recaudo. Cansados de luchar y festejar, los griegos se durmieron en las ruinas de sus excesos. Así que cuando a la mañana siguiente, cuando los habitantes de Ismarus regresaron con refuerzos, los saqueadores fueron sorprendidos y superados en número por la multitud enfurecida. Tuvieron que escapar apresuradamente y Odiseo perdió muchos hombres en el regreso a sus barcos y antes de continuar el viaje a Ítaca. El dios Poseidón vio cómo se desarrollaba todo esto y estaba decidido a castigar a Odiseo por su papel en la caída de Troya. Poseidón envió tormentas que desviaron a la pequeña flota de su curso y dispersaron las 12 naves. Después de pasar días luchando contra los elementos, el barco de Odiseo llegó a una isla que podría ofrecer refugio temporal y permitirles hacer reparaciones antes de reanudar su viaje a casa. En esta isla, Odiseo y sus compañeros encontraron una abundancia de exuberante vegetación silvestre, flores y frutas apetitosas que se asemejaban a un jardín natural. Pronto se encontraron con los habitantes de la isla, que se limitaron a sonreír y darles la bienvenida, y no parecían especialmente interesados en preguntarles de dónde venían. Los guerreros griegos observaron que los residentes de la isla pasaban sus días casi exclusivamente durmiendo y comiendo flores y frutas del magnífico árbol en el centro de la isla. Cuando se les preguntó qué era este árbol, los nativos dijeron que era el árbol del loto y que les proporcionaba todo lo que podían desear, una vida de somnolencia, olvido y felicidad. Ofrecieron flores y frutas a los compañeros de Odiseo, que pronto se unieron a los comedores de loto en su estado de estupor. Resulta que, durante generaciones, los barcos perdidos habían tropezado con esta isla, y al participar del árbol de loto, se habían olvidado de sus vidas anteriores, de sus seres queridos y de sus hogares, y en su lugar comenzaron a vivir en un estado de fuga permanente, donde nadie ni nada más existía, donde el tiempo fue abolido y el pasado o el futuro ya no importaban. Odiseo comprendió el atractivo y el peligro del árbol de loto, el recuerdo de su isla, de Penélope y de su hijo, Telémaco, eran lo suficientemente preciosos para su corazón como para renunciar a la dicha inducida por el árbol de loto. Pero todos sus compañeros estaban ahora inconscientes y Odiseo tuvo que llevarlos
uno por uno, de vuelta a las naves. Cuando se despertaron y suplicaron más flores y frutas del seductor árbol de loto, Odiseo los obligó a ayunar en su lugar. Los guerreros lloraron, pero pronto se recuperaron y recordaron quiénes eran. Odiseo preguntó a sus compañeros si preferían quedarse en la isla con los comedores de loto y olvidarse de todo, o volver a casa. Como los efectos de la droga se estaban desvaneciendo, los guerreros decidieron partir y la expedición reanudó su viaje. Como ya habíamos hablado en historias anteriores sobre la mitología y como los cuentos mitológicos en la sociedad griega antigua a menudo servían como algo más que entretenimiento. En este caso, la historia obviamente está destinada a servir como un cuento con moraleja contra la adicción y más allá de eso, como una invitación a reflexionar sobre lo que queda de tu humanidad si decides renunciar a tu memoria y abdicar de toda responsabilidad. Es la capacidad de dejar de sufrir, de dejar de preocuparse, por muy atractiva que sea esta, un intercambio justo para tu humanidad. La historia de los comedores de loto presenta el deseo de olvido como un deseo de muerte. Destruir todo lo que hace humano a uno es una forma de muerte, aunque no biológica. Escapar de todo lo que nos hace humanos, incluido el sufrimiento, significa esencialmente desaparecer y nos hace casi muertos para los demás. La tentación de vivir como un zombi puede ser, curiosamente, muy seductora y rechazar este escape de la realidad no es fácil ni inmediatamente gratificante. Es duro e incómodo. Se necesita resiliencia, pero, al menos para Odiseo, el final valdrá la pena porque su historia tiene un final feliz, pero no antes de experimentar pruebas y sufrimiento. Estos conceptos de autocontrol, moderación y responsabilidad eran muy elogiados y valorados en la cultura griega clásica y eran algunas de las cualidades que se esperaban de los ciudadanos. Hasta cierto punto son universales porque son necesarios que para cualquier sociedad funcione. Pero la literatura griega es innovadora en el sentido de que es uno de los primeros ejemplos en el mundo de las obras intelectuales que integra estos valores en la narración, construyendo cuentos en torno a conceptos morales. Otra innovación específica de la Odisea es su estructura narrativa. Es un poema, como la Ilíada, y relata un corto periodo de tiempo al final de la guerra de Troya. Ambos son poemas muy largos. La Odisea, por ejemplo, tiene más de 12.000 versos. El poema, como mencioné anteriormente, probablemente estaba destinado a ser escuchado más que leído, pero como obra literaria se parece más a una novela moderna que a un poema antiguo, empleando dispositivos estructurales modernos. La trama no es lineal. Hay retrocesos en el tiempo, elementos que llenan los espacios en blanco de la historia de la guerra de Troya, tal y como se cuenta en la Ilíada. El relato del caballo de Troya, por ejemplo, no estaba en la Ilíada,
y solo lo conocemos en la Odisea de Odiseo. Pero la Odisea también tiene una forma de mantener a la gente al borde de sus asientos. No comienza como una historia lineal cuando Odiseo abandona Troya. Comienza en cambio en Ítaca, 10 años después del final de la guerra de Troya, y nos enteramos entonces de la situación de la isla con la esposa de Odiseo, Penélope, la invasión de su palacio por pretendientes. Atenea interviene para ayudar a Odiseo a regresar a casa. Más tarde nos enteramos de que es mantenido prisionero por la ninfa Calipso en su isla. Calipso tiene que liberarlo porque Zeus envía al mensajero de los dioses, Hermes, para ordenarle que lo haga después de que Atenea haya suplicado en nombre de Odiseo. Odiseo escapa, de lo que te hablaré más adelante, y llega a otra isla donde se ofrece hospitalidad y cuenta la historia de sus escapadas desde que salió de Troya. Así que nos enteramos de eventos anteriores a través de su relato, y la mayor parte de la Odisea, todas las aventuras y desaventuras de Odiseo mientras intentaba regresar a casa, se desarrolla como lo que llamaríamos una serie de escenas retrospectivas. Es una historia dentro de otra historia y Odiseo es el narrador de nuestra historia de esta noche. Tomo todos los elementos de la Odisea, pero no los cuento en el orden exacto en que aparecen en el poema. Si lo hubiera hecho, habrías esperado otra media hora antes de enterarte de alguna de las aventuras reales de Odiseo. En su lugar, voy a seguir en paralelo las dos líneas argumentales principales, una que sucede en el presente de la narración, 10 años después de la desaparición de Odiseo, cuando lo encontramos en la isla de Calipso, y una que sucedió en el pasado, la serie de aventuras por lo que pasó durante estos años intermedios. Las dos líneas argumentales se unen cuando Odiseo regresa a Ítaca para reclamar su trono. Como comentamos anteriormente, Atenea obtuvo la liberación de su héroe favorito de la isla de Calipso, pero también quería que regresara a casa y retomara su trono. Después de visitar a Zeus para asegurar la libertad de Odiseo, ella misma fue a Ítaca. La diosa se disfrazó de cacique de las islas de Tafos. Los tafios eran viajeros marítimos de renombre y a veces piratas que sabían mucho sobre lo que sucedía en el mar. Atenea como cacique visitó a Telémaco para instarle a abandonar la isla en busca de su padre. Sin darse cuenta de que estaba hablando con una diosa poderosa, Telémaco ofreció hospitalidad, y esa noche Atenea vio de primera mano cómo los diversos pretendientes se imponían y faltaban al respeto a la reina y príncipe legítimos de Ítaca en ausencia de Odiseo. Esa noche Atenea volvió a cambiar su apariencia del disfraz de jefe a parecerse ahora a Telémaco y encontró un barco y una tripulación para el verdadero príncipe. Al día siguiente convenció a Telémaco para que partiera hacia el continente para comenzar a buscar a su padre. Atenea cambió su apariencia una vez más, esta vez bajo la apariencia de Mentor, un hombre sabio y anciano que había sido encargado por Odisea
a educar a Telémaco y se unió a Telémaco en su viaje, sin saber que estaba acompañado por la propia Atenea y no por el verdadero mentor. Telémaco zarpó hacia el continente griego con la intención de visitar al guerrero griego sobreviviente más venerado de la guerra de Troya, Néstor. Néstor ya era un anciano cuando comenzó la guerra de Troya, pero había liderado valientemente los ejércitos de su reino, Pilos, y había ayudado a los guerreros griegos con su sabia guía. Pero Néstor no sabía dónde estaba Odiseo y por desgracia no pudo ayudarlo. Después de su visita a Néstor, Telémaco viajó a Esparta para hablar con el rey Menelao y su esposa Helena, que ya estaban reconciliados. Tal vez recuerdas que Helena había sido raptada por París y llevada a Troya, y fue para recuperar a su esposa que el rey Menelao había comenzado la guerra de Troya. Pero Helena no era ella misma cuando siguió a París a Troya. Había sido víctima de un ataque de lujuria provocado por Afrodita. Menelao y Helena le dijeron a Telemaco que su viaje de regreso de Troya también había sido largo y difícil. Habían ido a Egipto durante sus viajes de regreso a Esparta, y ahí, en la isla de Faros, Menelao se había encontrado con un antiguo dios del mar, Proteo, y Proteo le había dicho a Menelao que Odiseo había pasado muchas dificultades en su viaje de regreso a casa y ahora estaba cautivo de la ninfa Calipso en su isla. Telémaco se entristeció al enterarse de lo difícil que había sido para su padre, pero también se alegró al darse cuenta de que su padre todavía estaba vivo. Al enterarse de esta noticia, Telémaco se aseguró de que su esperanza de volver a ver a su padre había sido justificada. Sin embargo, los pretendientes en el palacio de Odiseo pronto se dieron cuenta de que Telémaco había escapado de Ítaca y, enojados por haber dejado que sucediera, formularon un plan para emboscar su barco cuando regresara. Las pruebas de Telémaco y Penélope fueron sustanciales, pero Odiseo y sus hombres habían sufrido pruebas mucho más significativas desde su partida de Troya 10 años antes. Habían escapado por poco de los vengativos habitantes de Ismarus y de la seductora trampa de los comedores de loto, pero les parecía que, después de tanto peligro, su suerte había cambiado. Se acercaron a una nueva isla que parecía acogedora y que era un lugar perfecto para descansar y encontrar comida. Lo que no sabían, por desgracia, era que esta isla pertenecía a los cíclopes. Los cíclopes eran gigantes de un solo ojo, con lo que quiero decir que cada uno tenía un solo ojo en el centro de la frente. Vivían en el mundo de los hombres, pero no entre ellos. Se desconocía la ubicación de sus tierras y muchos incluso dudaban de su existencia, pero eran reales. Vivían como lo hacían los hombres antes de civilizarse. Eran pastores con rebaños de ovejas gigantes, pero no tenían agricultura ni vino y vivían en cuevas. Su padre era Poseidón, el dios de los mares,
que respondía a lo que le desagradaba con ciega furia. Los cíclopes eran salvajes, mataban y comían a todos los que llegaban a su tierra y vivían vidas solitarias sin ningún interés en saber nada sobre el mundo. Odiseo y sus compañeros eran ajenos al peligro al que se enfrentaban, sin saber que habían aterrizado cerca de la guarida de un cíclope, un gigante aterrador llamado Polífemo. En su búsqueda de provisiones, Odiseo, junto con un grupo de sus hombres, encontró la entrada a esta guarida cíclope. Buscando en la cueva encontraron más queso y carne de lo que jamás podrían haber soñado encontrar. Pero mientras celebraban su buena fortuna, Polifemo regresó a la cueva con su rebaño. Habiendo entrado en su cueva para encontrar visitantes no deseados, Polifemo selló su entrada con una gran piedra, ignorando las reglas de la hospitalidad y aprovechando la oportunidad de comer algo nuevo. Llamó a dos de los hombres y rápidamente se los comió. Luego se quedó dormido, y Odiseo y los hombres sobrevivientes pasaron el resto de la noche escondidos y temblando, incapaces de escapar de la cueva, ya que la entrada estaba bloqueada por una roca tan grande que ningún hombre podía moverla. Por la mañana, el cíclope gigante mató y se comió a dos hombres más antes de salir de la cueva para cuidar de sus ovejas. Todavía incapaces de escapar de la cueva, Odiseo y sus hombres pasaron el día pensando en posibles formas de huir, pero la situación parecía desesperada y pensaron que era solo cuestión de tiempo antes de que los cíclopes los mataran y se los comieran a todos. Después de que Polífemo regresara por la noche y se comiera a dos hombres más, Odiseo finalmente tuvo una idea. Ofreció al cíclope un poco de vino fuerte y sin diluir, que había recibido como regalo anterior del sacerdote de Apolo, a quien le había perdonado la vida en Ismarus. Los cíclopes no sabían lo que era el vino, y Polifemo pronto se emborrachó y se descuidó. Le preguntó a Odiseo su nombre y le prometió un regalo si respondía. Odiseo le dijo que su nombre era Nadie, y como recompensa Polifemo solo prometió comer a nadie al final de todos, y con eso cayó en un sueño de borrachera. Pero Odiseo no era de los que se sentaba a esperar la muerte. Durante el tiempo que pasaron planeando su escape de la cueva, Odiseo había endurecido una estaca de madera en el fuego, por lo que cuando el gigante se durmió, Odiseo estaba listo y clavó la estaca en el único ojo del cíclope. Angustiado y cegado, el cíclope pidió ayuda y sus hermanos que vivían en otras cuevas de la isla no tardaron en llegar. Cuando le preguntaron a Polifemo qué había pasado, él les dijo que nadie le había hecho daño, por lo que naturalmente pensaron que Polifemo estaba siendo afligido por un ataque de locura. Les recomendaron que ore y descanse. Por la mañana, antes de sacar a pastar a sus ovejas, el cíclope ciego
Les palpó las espaldas para asegurarse de que ninguno de los hombres escapaba al salir de la cueva. Sin embargo, Odiseo y sus hombres se habían atado a la parte inferior de los animales y así escaparon sin que el gigante se diera cuenta. Corrieron a su barco y zarparon. Pero cuando abandonaron la orilla, Odiseo, que estaba demasiado orgulloso de su inteligencia, cometió un acto de arrogancia y reveló su verdadero nombre. El gigante lo escuchó y lanzó enormes rocas hacia el barco de Odiseo, que por poco no los golpeó. Polifemo también rezó a su padre Poseidón para vengarse. Poseidón ya estaba enojado con Odiseo. Ahora estaría furioso. Antes de continuar con las historias de sus muchas aventuras, echemos un vistazo al propio Odiseo. Para los griegos, Odiseo era quizás el más popular de todos los héroes, y es diferente de la mayoría de los demás. Todos los héroes griegos son modelos a seguir de algún tipo, pero no todos son iguales, tienen personalidades diferentes y también tienen defectos, junto con algunos talentos sobresalientes. Algunos pueden ser guerreros extraordinarios, que también tienen un carácter caprichoso o malo, como Aquiles, tal como se presenta en la Ilíada. Algunos son prudentes o cometen crímenes horribles, como Heracles, que mató a su esposa e hijos en un acto de ira. En el caso de Odiseo, la cualidad que más destaca es su inteligencia. Encarna varias definiciones de la palabra. Comprende las cosas rápidamente, se anticipa a las cosas, es capaz de engañar a los demás, pero esta inteligencia también tiene sus límites. Odiseo no siempre anticipa las consecuencias de sus acciones, como cuando enfurece a los dioses o cuando revela su verdadero nombre al cíclope. Le gusta presumir y como cualquier otra persona que dice ser inteligente, la afirmación en sí misma revela los límites de su inteligencia. No entiende cómo va a ser percibido por los demás, y esta falta de conciencia de sí mismo, este orgullo, puede llevar a la arrogancia. Es decir, los griegos sentían que un exceso de confianza en sí mismos podía conducir a un orgullo excesivo o a un desafío hacia los dioses y traer el desastre. Este es un defecto grave y una de las muchas otras características que hacen de Odiseo un héroe humano. No es particularmente valiente, finge estar loco para evitar la guerra de Troya, pero también es leal. Ama a su esposa, a su hijo, a su tierra, y en la mitología griega, ya sea en la Ilíada o en la Odisea, o en cualquiera de otras historias del mismo ciclo, Odiseo está del lado correcto, el lado de los griegos, el lado que nos invita a apoyar. Es presentado como simpático en la tradición griega. Pero más tarde, cuando los romanos adoptaron muchos mitos griegos y agregaron los suyos propios, lo convirtieron en un villano, centrándose en los aspectos menos honorables del personaje.
Para los romanos que romanizaron muchos nombres, era Ulises. Los romanos conocían la Odisea, la estudiaron y la apreciaron, pero en su cultura muchas de sus acciones, los trucos y estrategias que empleó, su intento de evitar su juramento sagrado de defender a Menelao y Helena y no unirse a la guerra de Troya, todo esto ofendió su noción del honor y el deber. Dependía un poco de la época o del autor, pero en general los romanos eran más rígidos, más estrictos con estos valores en comparación con los griegos, que tenían una visión más matizada de ellos y podían apreciar a un buen embaucador. El rechazo romano de Odiseo o Ulises culminó en la Eneida, que es un poema épico latino escrito en el siglo I antes de Cristo, inspirado en la Ilíada y la Odisea. La Eneida es menos universalmente famosa que la Odisea, pero la historia en sí es realmente creativa y realmente interesante. Es un relato místico de los orígenes de Roma, que sigue el viaje de Eneas, uno de los héroes troyanos de la Ilíada. Pero en lugar de morir cuando Troya cae, Eneas escapa a un largo viaje a Italia, donde se convirtió en el primer romano. La Eneida hace de los romanos los descendientes de los troyanos, reconociendo su conexión con la civilización griega y al mismo tiempo trazando una línea distinta entre las dos sociedades. Como un jugador clave en la caída de Troya con el truco del caballo de Troya, Odiseo aparece como un villano en la Eneida y constantemente se le conoce como cruel o engañoso. La Eneida fue escrita por Virgilio, un poeta, en el momento de la caída de la República, cuando Roma se convirtió en un imperio y se expandió más rápido que nunca. En ese momento, las personas educadas probablemente eran muy conscientes de que la Eneida no era historia, era solo una obra de ficción hecha para cimentar un mito romano. Pero Odiseo, como resultado, asumió la imagen de un villano, un antagonista. Pasaron siglos antes de que se restaurara su reputación, su carácter y la impresión generalmente positiva que tenemos de él hoy en día. Ahora retomemos nuestra historia. Odiseo se había jactado tontamente y había revelado su verdadero nombre a los cíclopes. Podía evitar las rocas que arrojaba el gigante, pero no la maldición de Poseidón. El cíclope rezó a su padre Poseidón y le pidió que maldijera a Odiseo, que lo maldijera para vagar por el mar durante 10 años, tiempo durante el cual perdería a toda su tripulación. Tras escapar de la tierra de los comedores de loto, Odiseo y sus hombres llegaron al centro del mar Mediterráneo, cerca de la isla de Sicilia. Él y sus hombres habían escapado por poco de la muerte de los cíclopes, pero tampoco habían encontrado los suministros que necesitaban desesperadamente. Así que en cuanto vieron otra isla donde poder fondear, decidieron hacer una parada. La isla no estaba en ningún mapa porque era una isla flotante y pertenecía al rey Eolo, un hombre poderoso pero benévolo,
a quien los dioses habían convertido en guardián de los vientos. A pesar de que no era un dios, su control de los vientos y su dominio sobre la superficie de los mares le dieron al guardián de los vientos el poder y la riqueza suficientes para rivalizar con el propio Poseidón. El rey Eolo saludó a Odiseo y le dio hospitalidad a él y a su tripulación durante un mes. El guardián de los vientos apreció a Odiseo y decidió ayudarlo a regresar a casa, diciéndole a nuestro héroe que le proporcionaría a su barco el viento exacto que necesitaba para llevarlos de regreso a Ítaca. Y le dio a Odiseo una gran bolsa de cuero que contenía todos los vientos, menos los suaves vientos del oeste, un regalo que debería garantizar su regreso rápido y seguro a casa. Descansados y optimistas, los griegos regresaron a sus barcos después de agradecer al rey Eolo y zarparon hacia su isla. Como prometió el guardián de los vientos, el viaje fue rápido y parejo, e Ítaca apareció en el horizonte después de solo unos días. Aliviado pero exhausto, Odiseo se durmió, soñando con su próximo reencuentro con Penélope y su hogar. Pero sus hombres estaban intrigados por la bolsa de cuero y pensaron que contenía un tesoro dado por el rey Eolo. Si era oro, era justo que recibieran su parte. Y así, mientras Odiseo dormía, abrieron la bolsa para revelar su contenido. De repente todos los vientos se levantaron y una violenta tormenta alejó el barco de Ítaca. Después de horas de condiciones tormentosas, durante las cuales no pudieron controlar su barco, Odiseo y sus tontos compañeros se dieron cuenta de que habían llegado una vez más a la isla flotante de Eolo. El rey Eolo creyó que esto era una señal de que Odiseo había atraído la ira de los dioses sobre sí mismo, y temeroso de disgustar a los dioses, se negó a ayudar de nuevo. Con las manos vacías y aún seguido por la ira de Poseidón, Odiseo tuvo que abandonar la isla. Los hombres volvieron a embarcarse y en su siguiente parada se enfrentaron una vez más a gigantes caníbales, aunque esta vez no eran a cíclopes, sino a una tribu de gigantes devoradores de hombres que habían surgido del hijo de Poseidón, les Trigones. Tan pronto como Odiseo navegó lo suficientemente cerca de la costa de su isla, atacaron con rocas, y el rey de Ítaca una vez más escapó por poco de la muerte, mientras que perdía a muchos de sus compañeros. Su barco resultó gravemente dañado, y mientras cojeaba en su viaje, casi encalló en la playa de otra isla donde les esperaba un nuevo y peligroso destino. La isla pertenecía a Circe, una antigua hechicera. Circe era la hija del dios del sol, Helios, y era famosa por su vasto conocimiento de pociones y hierbas y por sus terroríficos poderes mágicos. Vivía en un palacio alejado de cualquier presencia humana, en medio de un denso bosque, rodeada de leones, lobos
y muchos otros animales, todos ellos sorprendentemente dóciles. Pero la isla de Circe escondía un terrible secreto. Usando su hermosa voz de canto, Circe atrajo a los viajeros a su isla y luego los invitó a un banquete. En el festín los drogaba con pociones que hacían que sus desafortunadas víctimas se transformaran en animales. Los leones y lobos que vivían alrededor del palacio de Circe eran, en realidad, hombres que habían tenido la desgracia de cruzarse en su camino, pero nadie lo sabía, ya que nadie había escapado nunca de la isla para compartir el terrible secreto de Circe. Cuando Odiseo y su tripulación desembarcaron en la isla, la mayoría de los hombres partieron para explorarla, mientras que su líder se quedó en el barco. La tripulación se encontró con Circe, quien naturalmente los invitó a un banquete al que los hambrientos marineros no pudieron resistirse. Por supuesto, Circe ya había mezclado una de sus pociones mágicas en los platos, y toda la tripulación de Odiseo se convirtió en cerdos. El único hombre que escapó de convertirse en cerdo fue el segundo al mando de Odiseo, Euríloco, que se había mantenido cauteloso y no había tocado la comida. Euríloco regresó a la nave e informó a Odiseo, quien inmediatamente partió en una misión de rescate. Caminó hacia el palacio, pero antes de llegar a él apareció el mensajero de los dioses, Hermes, enviado por Atenea. Hermes le reveló a Odiseo cómo Circe podría ser derrotada y le dio a Odiseo una hierba que lo protegería de los efectos de sus pociones. Hermes recomendó que Odiseo desenvainara su espada y obligara a Circe a jurar que no tomaría más medidas contra él. Odiseo siguió estas instrucciones. Pudo obligar a la poderosa hechicera a liberar a sus hombres. La tripulación se transformó de nuevo en seres humanos y exhaustos. Necesitaban descansar, al igual que Odiseo. Pero a pesar de lo que había hecho, Odiseo no pudo evitar darse cuenta de que Circe era una de las mujeres más bellas que había visto en su vida, casi rivalizando con la legendaria belleza de Helena de Esparta. La estancia de los hombres en la isla duró otros 10 días, luego 10 semanas, y finalmente cuando Odiseo comenzó a compartir la cama de Circe, los meses se extendieron a todo un año. Odiseo seguía echando de menos su hogar, y los encantos de Circe aún no habían borrado su recuerdo de Penélope. Un día decidió dejar a la antigua hechicera y reanudar su viaje. Circe, que conocía el corazón de los hombres y podía vislumbrar el futuro, no se sorprendió. Así que no se opuso a la decisión de Odiseo, sino que le indicó que para regresar a Ítaca primero tendría que visitar el inframundo. La entrada al inframundo estaba en el oeste, donde el sol se va a morir cada noche antes de reaparecer en el este cada mañana. Guiados por las instrucciones de Circe, Odiseo y su tripulación cruzaron el mar Mediterráneo,
muy al oeste, cerca de las columnas de Heracles, que marcaban el final del mundo y el comienzo de un océano sin fin. Llegaron a un puerto en el extremo occidental del mundo, donde Odiseo sacrificó a los muertos. La oscuridad cayó a su alrededor y de repente Odiseo se encontró en un páramo desconocido, donde los fantasmas de los muertos vagaban sin rumbo. Primero se encontró con el espíritu de uno de sus tripulantes, el Pinor, que había muerto en la isla de Circe. El Pinor se había caído de un tejado y su cuerpo no había sido encontrado. Le pidió a Odiseo que encontrara y enterrara sus restos, lo que Odiseo prometió hacer. Luego convocó al espíritu de Tiresias, un profeta de Apolo, que había muerto mucho antes y era famoso por su clarividencia. Odiseo le preguntó al espíritu cómo apaciguar a Poseidón, y el profeta le dijo que un día él y su tripulación llegarían a una isla donde Helios, el dios del sol, guardaba su ganado sagrado. Si se abstuvieran de comer a los animales, entonces él va a poder regresar a casa. Pero si no lo hacía, perdería su barco y a toda su tripulación. A continuación, Odiseo se encontró con el espíritu de su madre muerta. Había muerto de pena durante su larga ausencia, y fue por ella por primera vez que oyó hablar de su casa y los pretendientes que amenazaban a su familia con su codicia e insolencia. Odiseo se quedó y habló con el espíritu de sus compañeros caídos, incluidos Agamenón y Aquiles, hasta que la niebla a su alrededor comenzó a disiparse. Un rayo del sol atravesó la oscuridad, luego dos, luego tres, y se dio cuenta de que había dejado el inframundo y regresado al mundo de los vivos. Toda la tripulación regresó a la isla de Circe y, como prometió, buscó los restos del Pinor, el tripulante caído, y lo enterró. Se despidieron de Circe, quien les dio suficiente comida como para continuar su viaje. Sin embargo, dejar la isla de Circe hacia el este los obligaría a bordear la tierra de las sirenas, que eran algunos de los monstruos más peligrosos del mundo entero. Las sirenas no eran criaturas aterradoras que amenazaban a los marineros con dientes afilados y garras, sino con sus voces. Las sirenas eran mitad mujeres, mitad pájaros, y atraían a los marineros cercanos con su música encantadora y sus voces cantadas, voces tan seductoras que ningún hombre podía resistirse a su talento. Los barcos intentaban constantemente acercarse a las costas rocosas de su isla y naufragarían, a pesar de que los marinos sabían que responder al canto de las sirenas era mortal. Odiseo tenía un plan para sobrevivir a las sirenas y ordenó a sus tripulantes que se taparan los oídos con cera de abejas, pero él mismo era demasiado curioso para resistir la tentación de oír el encantador canto de las sirenas. Así que pidió a sus hombres que lo ataran al mástil y que no lo desataran bajo ninguna circunstancia.
A medida de que el barco se acercaba a la isla de las sirenas, Odiseo escuchó su canto y su voluntad fue aniquilada instantáneamente. Lo único que se le ocurría hacer era saltar al mar y nadar hacia las sirenas. Pero por suerte para Odiseo, sus hombres respetaron y siguieron sus órdenes, y con los oídos tapados con cera de abeja, no podían oírle suplicar que lo desataran. Así que su barco pasó con éxito la isla sin ninguna pérdida. Pero esta región del mar estaba lleno de peligros. El barco ahora tenía que pasar a través de un estrecho canal de agua, donde dos amenazas mortales esperaban a los marineros. Por un lado, Escila, un monstruo de 6 cabezas, estaba listo para capturar cualquier barco que pasara y romperlo en pedazos. Al otro lado, a 1 hora de distancia, estaba Caribdis, un poderoso remolino que hundía cualquier barco que se acercara demasiado. La única forma de evitar uno de estos peligros era pasar demasiado cerca del otro, y la mayoría de los barcos que intentaban cruzar el canal terminaban destruidos. Solo un camino muy difícil y extremadamente estrecho se extendía entre los dos y que permitiría un paso seguro. Odiseo y su tripulación no tuvieron más remedio que arriesgarse. Cuando entraron en el canal, las aguas se agitaron y las 6 cabezas de Sila se aventuraron peligrosamente cerca del barco. En un momento dado, Escila logró arrebatar a 6 hombres, que murieron aplastados entre los dedos de los pies, pero el convoy de barcos finalmente cruzó con éxito y pronto llegó a aguas más tranquilas. Enseguida, en el horizonte apareció la isla de Helios. Esta era la isla donde el dios del sol guardaba su ganado, que Odiseo había sido estrictamente instruido por Tiresias para que no comiera sin importar qué. Odiseo quería mantenerse alejado de la isla, pero su tripulación se estaba volviendo cada vez más rebelde después de tantas pruebas, y decidieron ignorar sus órdenes. El barco aterrizó en la isla y la tripulación, a la que Circe le había dado tanta comida, le prometió a Odiseo que ni siquiera mirarían el ganado de Helios y que reanudarían su viaje muy pronto. Pero los dioses estaban observando los intentos desesperados de esta tripulación por regresar a casa y se habían enojado con Odiseo. No solo había disgustado a Poseidón en Troya, y luego lo había ofendido aún más al cegar a su hijo Cíclope, sino que Odiseo también había desafiado a los dioses al recibir la ayuda de Eolo, el guardián de los vientos, y había tenido demasiada suerte al escapar de tantos peligros, y debido a que los dioses eran crueles y les gustaba jugar con la vida de los hombres, Zeus provocó una tormenta para evitar que la tripulación abandonara la isla, una tormenta que parecía no tener fin. Pasaron los días, Odiseo pasaba su tiempo rezando con los dioses, con la esperanza de apaciguarlos. La tripulación necesitaba comer
y ya había agotado los suministros que les había dado Circe. Después de pasar días ayunando, los hombres sintieron un hambre insoportable, ignoraron las órdenes de Odiseo, que estaba fuera rezando, y cazaron el ganado sagrado de Helios. El dios del sol se enfureció y le pidió a Zeus que castigara a la tripulación. En respuesta, Zeus suspendió la tormenta, dejando que los hombres pensaran que ahora podían vivir. Pero tan pronto como intentaron partir, una vez más, la tormenta se reanudó más fuerte que nunca. El barco estaba fuera de control cuando la tormenta lo empujó hacia Caribdis, el monstruoso remolino. Su barco se desmoronó al entrar en el remolino. Solo Odiseo fue capaz de agarrar las ramas de una higuera que colgaba sobre Caribdis. Y mientras se aferraba al árbol, vio con horror cómo el último de sus compañeros se ahogaba, y sus cuerpos y los restos de su barco eran absorbidos por el abismo negro. Odiseo ahora estaba solo. Su barco se perdió. Todos sus hombres estaban muertos. Habían comido el ganado de Helios y la profecía se había cumplido. Nuestro héroe ahora estaba más solo y más desesperado que nunca. Odiseo flotó en el mar, esperando que la muerte se lo llevara, ya que toda su esperanza se había desvanecido. Había visto demasiado, había perdido demasiado, estaba demasiado agotado para llorar y demasiado destrozado para encontrar una razón para vivir. Pero estaba escrito que la vida aún tenía más reservado para Odiseo. Así fue como llegó a otra isla donde vivía la ninfa Calipso. La ninfa cuidó de Odiseo y curó su cuerpo, pero no su corazón, ya que solo su esposa Penélope y su tierra natal podían traerle paz. Pasaron los días y sus fuerzas volvieron. Calipso lo convirtió en su amante, pero él no sintió nada. Pasaron las semanas, luego los meses, y sin un barco ni idea dónde estaba. No había posibilidad de escapar. Los meses se sumaron hasta que Odiseo estuvo prisionero en la isla durante 2 años. Después de años de emoción, peligro y acción, su vida se convirtió en aburrimiento, nostalgia y desesperación. Pasaron 7 años. Odiseo había perdido la noción del tiempo y ni siquiera se dio cuenta de que habían pasado casi 10 años desde su partida de Troya. Tampoco recordaba que la maldición de Poseidón, después de que Odiseo cegara a los cíclopes, estaba llegando a su fin y que todavía tenía una aliada en el monte Olimpo, Atenea. Como vimos al principio de nuestra historia, el hijo de Odiseo, Telémaco, ya era adulto. Había recibido la visita de Atenea disfrazada, quien lo guió al continente para investigar el paradero de su padre. Atenea también convenció a Zeus para que enviara el mensajero de los dioses, Hermes, a la isla de Calipso para instruirla para que liberara a su prisionero. Calipso no tuvo más remedio que aceptar.
le dio a Odiseo un pequeño bote y lo dejó ir. Navegó unos días sin ver a nadie antes de llegar a una isla donde los amables lugareños le mostraron hospitalidad. Reconocieron al recién llegado como el rey de Ítaca, cuya leyenda después de la guerra de Troya y la posterior desaparición misteriosa de 10 años ya estaba establecida. Odiseo relató todo lo que le había sucedido y al enterarse de los detalles dramáticos de su increíble viaje, resolvieron ayudarlo. Esa noche, cuando Odiseo dormía, los lugareños desafiaron la maldición de Poseidón y lo llevaron rápidamente a las costas de su tierra natal. Por la mañana, Odiseo se despertó en una playa desconocida, solo y desorientado. Atenea se le apareció y le reveló que estaba de vuelta en su tierra, de vuelta en Ítaca, pero moderó su euforia explicándole que tendría que luchar para recuperar su hogar de los pretendientes y traidores que le habían faltado el respeto a su casa y a su familia. Ateneo disfrazó a Odiseo como un anciano mendigo para que pudiera ver por sí mismo cómo estaban las cosas en su casa. Mientras tanto, Telémaco regresó de su visita a Esparta y el padre y el hijo se reunieron en secreto en la casa de uno de los antiguos esclavos de Odiseo, que había permanecido leal a su amo. Todavía disfrazado de mendigo, Odiseo fue a su palacio y volvió a ver a su esposa por primera vez en 20 años, pero también fue testigo de primera mano de cómo los pretendientes explotaron su riqueza y humillaron a Penélope. Pero Atenea seguía trabajando entre bastidores y el día siguiente inspiró a Penélope a anunciar a los pretendientes que por fin podrían competir por su mano. Habría una competencia de tiro con arco usando el arco de Odiseo. Este arco era famoso por su dureza y requería una fuerza poco común que pocos hombres poseían. Penélope anunció que ganaría el hombre que fuera capaz de ensartar el arco y disparar una flecha a través de una docena de cabezas de hacha alineadas. La competencia comenzó en el salón del palacio, con los pretendientes ansiosos por mostrar su talento y destreza. Odiseo, disfrazado de mendigo, observó cómo se desarrollaba la escena. Uno tras otro los pretendientes fracasaron en disparar una flecha a través de las cabezas de hacha, hasta que por fin el mendigo desconocido se adelantó y se ofreció a intentarlo. Los pretendientes se rieron, pero Odiseo, disfrazado, tomó el arco y disparó, enviando la flecha directamente a través de las 12 cabezas de hacha. Luego comenzó a disparar a los pretendientes, matándolos metódicamente con su arco y flechas. Inspirados por Atenea, Telémaco y otros sobrevivientes se unieron a él y se produjo una feroz lucha hasta que no quedaron pretendientes. Cuando terminó, Odiseo se quitó la ropa de mendigo y se identificó con Penélope. Penélope dudó al principio, no reconociendo a este hombre que estaba frente a ella,
tan cambiado por el tiempo, pero cuando mencionó que había hecho su cama con un olivo que todavía estaba enraizado en el suelo, Penélope supo que este hombre era su amado Odiseo. Después de una década de guerra y luego otra batalla para regresar a casa, Odiseo finalmente se reunió con su familia. La sencilla felicidad que había estado anhelando durante 20 largos años, los placeres del hogar y el amor finalmente le habían sido concedidos. Hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje de esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y te invito a que descubras y aprendas más. Por ahora puedes dejarte llevar y dormir, y hasta que nos volvamos a ver. Buenas noches. Duerme bien.